El punto 5 se dedica a la dirección de la empresa. En este caso vamos a ver y vamos a diferenciar los diferentes niveles directivos que hay en un organigrama. Diferenciamos la alta dirección, la cual tiene un componente más estratégico, es decir, toma decisiones de carácter no rutinario y que van a afectar a largo plazo de la organización o de la empresa y que va a afectar también a todas las áreas que componen la misma. Es decir, son decisiones son los que tienen que tomar las decisiones más delicadas, las cuales las van a plasmar en un documento que se va a denominar plan estratégico. La dirección intermedia son aquel nivel directivo de las diferentes áreas de la empresa, por ejemplo, un director de compras, un director de fábrica, como viene aquí, un jefe de diversión, los cuales van a ser pequeños empresarios, pero dentro del área de su responsabilidad. Es decir, si estos van a planificar a más de un año, a varios años, ellos van a tener también muchísima responsabilidad sobre la definición de lo que van a hacer, pero el próximo año, ¿de acuerdo? Es decir, van a tomar decisiones a menor plazo y que van a afectar solo al área en la cual desarrollan su trabajo, no de forma transversal a toda la organización. Por último estará la dirección más operativa o de gestión, los cuales van a tomar decisiones todavía más concretas y a más corto plazo. Son responsables de asignar determinados trabajos, por ejemplo, el responsable o el capataz o el coordinador que tiene que ver cuáles van a ser los turnos de plantilla para el próximo mes, ¿de acuerdo? Eso es un ámbito de decisión y de planificación mucho más concreto. Bien, como hemos dicho, estos niveles directivos van a concretar en planes sus decisiones y el plan esencial es el plan estratégico. ¿Qué es estrategia? La estrategia es la forma en la que vamos a lograr o vamos a intentar lograr nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a intentar adecuar nuestros recursos y sintonizarlos con nuestras posibilidades de nuestro entorno con el fin de lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Aquí veis una serie de elementos de toda estrategia que lo podéis leer y aquí tenéis una definición, una enumeración de diferentes tipos de planes de acuerdo a su jerarquía, ¿no? Partiríamos del plan estratégico a más largo plazo, luego estarían los planes que la unidad de negocio tomaría, siempre en consonancia y en coherencia con el plan estratégico previo, luego los planes de las áreas funcionales, planes a más corto plazo y por último los presupuestos a más corto plazo, ¿de acuerdo? De esta forma vemos un poco el mapa, ¿no?, de planificación de toda organización y igualmente en ello se va a ir enumerando las diferentes estrategias y tácticas que van a desencadenarse desde el plan estratégico hasta el presupuesto a más corto plazo siguiendo una línea coherente, o por lo menos eso habría que intentarlo. Bien, igualmente aquí se ve una forma de realización del plan estratégico, el cual vamos a ir de forma muy sucinta, puesto que es un tema bastante extenso. El plan estratégico partiría del análisis de la situación actual, con el objetivo de realizar un diagnóstico. Para ello tendríamos que hacer un análisis externo, es decir, las oportunidades y las amenazas que hay en nuestro entorno, y confrontar ese análisis externo con un análisis interno, es decir, ser conscientes de nuestros puntos fuertes y de nuestros puntos débiles para alcanzar esas oportunidades y cubrirnos de esas amenazas. Una vez que hayamos hecho el análisis de la situación, estableceríamos un diagnóstico para la misma, ¿de acuerdo? Y formularíamos la estrategia, tras un proceso absolutamente racional. Una vez enumerada y formulada la estrategia, llevaríamos a cabo la implantación de las mismas de acuerdo al plano que vemos aquí, de las 3 fases que hemos visto, y en el cual se enumera las diferentes partes en que se compone este plan estratégico: el análisis, la formulación y la implantación. Bien, el 5.2 se dedica al análisis de las estrategias competitivas genéricas. Es un punto muy importante también. Podéis ver en la formulación de preguntas, en la prueba BAU, ha caído bastante este tipo de preguntas. Y es muy útil porque, siguiendo la propuesta de Michael Porter, un autor que ya ha salido aquí, que es muy conocido, se siguen los 3 tipos de estrategia competitiva que puede optar toda empresa, ¿de acuerdo? Es decir, de todo el mapa
de estrategias que podríamos tener ante nosotros, nos sirve para categorizar qué tipo de estrategias competitivas podemos seguir a la hora de, por ejemplo, vender nuestro producto. Y lo que nos dice Porter es que básicamente lo que podemos hacer a la hora de vender este producto, a la hora de competir en el mercado, es o ser los más baratos, o hacerlo mejor que otros, o vendérselo a alguien que nadie se lo haya vendido. Es decir, una estrategia de liderazgo en costes, una estrategia de diferenciación o una estrategia de enfoque o alta segmentación respectivamente. En el caso que optáramos por una estrategia de liderazgo en costes, lo que haríamos es intentar ser el más barato del mercado y llegar al mayor número de personas posible. Es el caso típico que se pone de la empresa de Ryanair, ¿no? En el caso de la diferenciación, lo que haríamos es intentar dar a nuestro producto alguna característica que otros del mercado del sector no lo tuviesen. Es el caso que se suele poner de ejemplo el que seguiría Apple. Y en tercer lugar estaría el enfoque, la estrategia de alta segmentación. Las estrategias de segmentación consistirían en vender el producto a un mercado, a un segmento que estuviera especialmente desatendido por el resto de la competencia. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de un bar, que nosotros en vez de abrir un bar normal, podríamos pensar en abrir un bar que sirviera también de lugar de encuentro y de relación para personas discapacitadas. Entonces eso sería una estrategia de segmentación. El 5.3 se dedica a las funciones básicas de dirección, la cual también hay algunas preguntas que han caído, sobre todo cortas de un punto. Podéis verlas en la relación de preguntas que ponemos en el aula virtual. Y sigue las funciones básicas que fueron enumeradas hace un siglo ya por Henry Fayol, como autor que hemos visto antes, ¿no? El cual nos dice que la función de administración, el trabajo de los directivos, se compondría de 4 funciones básicas, que es planificar, organizar, gestionar, dirigir, coordinar y controlar, ¿de acuerdo? En el caso de la planificación, lo que estaríamos hablando es del establecimiento de objetivos, es decir, situaciones deseables a los cuales la empresa quiere llegar mediante la aplicación de estrategias, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Posteriormente estaría la organización, es decir, la ordenación de los medios, de los recursos que tiene la organización para conseguir los fines que nos hemos propuesto en esta primera fase. En tercer lugar estaría la gestión, la dirección, la coordinación, que lo que se encargaría es de llevar a cabo el plan, ¿no? De acuerdo a lo que nos hemos planificado, empezaríamos a ejecutar el plan, dirigiéndolo y coordinándolo. Y por último estaría el control. En la fase de control última lo que haríamos es comparar lo que hemos realizado con lo que habíamos previsto en la función de planificación, intentando detectar las desviaciones, es decir, la diferencia entre lo realizado y lo planificado. Y en la medida de lo posible intentaríamos corregir y enriquecer el plan en el futuro para que se tuvieran en cuenta estas desviaciones. Aquí tenéis una mera explicación breve de cada una de estas tareas y algunas técnicas de control que se enumeran en este cuadro. El 5.4 nos habla de los estilos de dirección. En este caso vemos la propuesta de un autor, de Likert, el cual nos habla de 3 tipos de estilo de directivo principales, ¿no? El autor hablaba de más, pero aquí se recogen en vuestro texto 3 principales. Un liderazgo supervisor, donde el papel que lleva a cabo se basa más en la autoridad y en la supervisión estrecha de los sujetos que coordina. Un liderazgo más participativo, en el cual se implica y se toma el parecer de las personas, intentando que vayan participando en el esfuerzo conjunto y en la consecución de objetivos del grupo, pero sigue siendo el directivo teniendo un papel central, pero aunque consulte al resto de integrantes. Y por último, un liderazgo de equipo, donde el papel de autoridad se difumina y el rol del directivo es ser uno más, intentando acompañar al equipo hacia la consecución de los objetivos propuestos para ese equipo. Dentro de las teorías de liderazgo, vuestro texto resalta la teoría XY de Douglas MacGregor, la cual también ha entrado en algún caso en las pruebas EBAU que tenemos colgadas en el aula virtual. Y esta propuesta de este autor, MacGregor, nos diferencia 2 estilos de directivos principales. La teoría X
el directivo más moderno, a lo mejor la teoría Y. En el caso de ser un directivo X, tendría que ver más con un estilo directivo más autocrático, ¿no? El directivo X piensa que la motivación del trabajador es puramente económica, como veis aquí, que el hombre o las personas no trabajan si no tienen una supervisión estrecha y que hay que estar encima de ellas, y que en cuanto el directivo no está, pues aquello pierde bastante rendimiento, ¿no? En cambio, el directivo que obedece más a la teoría Y es un directivo más participativo, más grupal, el cual piensa que las personas no solo trabajan por dinero, sino que buscan una satisfacción de otros intereses que no solo puramente económicos, necesidad de progreso, de realización, y además piensa que si las personas se les da cabida a la participación, suelen responder bien y solemos sacar lo mejor de ellas. ¿Qué es lo importante de la teoría XY? A mi juicio, no es tanto la definición de estos dos patrones de liderazgo, sino lo que se conoce con el nombre de efecto Pigmalión, es decir, la capacidad que tiene el directivo de proyectar sus expectativas sobre los integrantes del equipo, lo cual quiere decir que sus profecías se van a autocumplir. Es decir, un directivo X que piense como un directivo X proyectará esas expectativas de comportamiento sobre sus integrantes, con lo que será probablemente un directivo pues que sea desagradable a ojos al resto de sus trabajadores, que lleva a cabo de forma un poco despótica su cometido, con lo que a lo mejor si un día falta al trabajo, pues todos los integrantes del equipo pues probablemente lo celebren y aprovecharán ese día para trabajar de forma más relajada y no harán su trabajo, con lo que al día siguiente, cuando vuelva el directivo, observa que ha tenido razón y que en el momento que ha faltado él, las cosas no salen y que él es esencial y que si no la gente solo obedece al dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Tiene razón? Bueno, tiene razón en la medida que él ha proyectado esas expectativas y la gente no lo ha defraudado. De igual manera, el directivo Y, si da cancha, si da participación a la gente, si confía en ella, probablemente el día que no pueda ir, su equipo responda y sigan haciendo el trabajo, porque para ellos hay una rutina de participación. Aquí tenemos el 5.5, la motivación de los trabajadores, el cual yo creo que ya mejor os lo dejo para vuestra lectura porque es un tema bastante extenso, ¿de acuerdo? Vemos esta de la pirámide de Maslow y el tema acaba con una serie de puntos que os lo voy a dejar para vuestra lectura particular, para que lo leáis, sobre la gestión de los recursos humanos, puesto que no he observado que hayan formado parte de las preguntas de la prueba EBAU, que no sea durante los últimos años, y por lo tanto os lo dejo para vuestra lectura particular y que podáis terminar así este tema que por otra parte ha parecido bastante extenso, creo. De acuerdo, pues nada más por mi parte, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente titular. Muchas gracias.